Roberto el Polaco Goyeneche fue uno de los cantores de tango argentino más importante de la segunda mitad del siglo XX. A diferencia de otros cantores que impactaban con la potencia, el registro y el caudal de su voz, este consiguió algo muy difícil de lograr: una conexión íntima con el público. En su juventud trabajó como taxista y chofer de ómnibus y acostumbraba a cantar tangos mientras conducía su colectivo por las calles de Buenos Aires. Hasta que una noche, de casualidad, un representante de artistas que volvía a su casa en el mismo coche que conducía el polaco, lo escuchó cantar. Y a partir de ese momento, comenzó para el polaco una fascinante carrera musical. Cantó y grabó con las grandes orquestas de la época y tras conquistar Buenos Aires, actuó en destacados escenarios en Nueva York, en España, en Francia e inclusive en Japón. Hoy, en Luna Tugma Radio, recordamos con mucho gusto a don Roberto el Polaco Goyeneche. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. La mayoría de biografías del polaco, inclusive el mismo polaco en algunas entrevistas, afirman que él nació el 29 de enero de 1926 en Buenos Aires. Pero hay una versión bastante difundida que sostiene que el polaco no nació en Buenos Aires, sino en la provincia argentina de Entre Ríos, y que inclusive casi nació a bordo de un tren. Esta versión fue recogida por el libro titulado Identidad, que se publicó en 1990. La publicación toma el testimonio de una anciana de apellido Bondioni de la localidad de Urdinarlian, Entre Ríos. Esta mujer había trabajado como enfermera en el hospital del pueblo y afirmaba que ella había asistido al parto del polaco Goyeneche. La mujer aseguraba que una mañana de enero de 1926, una joven parturienta de nombre María Costa de Goyeneche fue ingresada de emergencia al hospital de ese pueblo. La joven había entrado en trabajo de parto mientras viajaba a bordo de un tren con destino a Buenos Aires. El maquinista de la formación la bajó en la estación de ese pueblo para que fuese socorrida. Y como el médico de guardia no se encontraba en ese momento, tuvo que ser esta enfermera quien asistiera al parto, y recuerda que nació un bebé rubio, pecoso y de ojos celestes. La mujer agregó que aquella madre primeriza le había comentado que residía en el barrio de Saavedra, Buenos Aires. Según esta versión, la criatura fue dada de cuenta días después en Buenos Aires, bajo la falsedad de que había nacido en el barrio de Saavedra. Cabe aclarar que esta versión, pese a que fue muy difundida, jamás fue confirmada. Pero quienes creen en esta historia sostienen que el polaco sí estaba enterado de su verdadero lugar de nacimiento, pero como este se había convertido en un arquetipo de la porteñalidad, prefirió jamás hacerlo público. Hasta el día de hoy, esta historia sigue siendo una polémica en torno a la vida del cantor. El niño fue bautizado con el nombre de Roberto Goyeneche, en memoria a uno de sus tíos paterno, llamado Roberto Emilio Goyeneche, el cual había fallecido recientemente. Este había sido un destacado pianista y compositor de tangos, uno de los creadores de la clásica obra Pompas de Jabón, que grabó el mismísimo Carlos Gardel en los años 20. 2 años después, el matrimonio Goyeneche tuvo otro hijo, al cual llamaron Jorge. Cuando Robertito Goyeneche tenía apenas 3 años, su padre, quien era pianista, pero que se ganaba la vida con el oficio de tapicero, falleció, dejando a su mujer y a sus 2 hijos en la incertidumbre. La joven viuda, llamada María Emilia Costa de Goyeneche, quien era fanática de Carlos Gardel, tuvo que ingeniárselas para mantener a sus hijos. Comenzó a trabajar lavando y planchando la ropa de los vecinos. Por la mañana dejaban en su casa canastos de ropa sucia. La mujer, tras ocuparse de sus niños, pasaba horas lavando a mano montañas de prendas ajenas. Por las tardes, en el comedor de su casa,
sentaba a sus hijos junto a ella. Ponía un disco de Carlos Gardel y mientras planchaba o cosía, cantaba algún tango junto a la grabación. De esta manera, el pequeño Robertito Goyeneche no solo absorbió la cultura del trabajo, ejemplificada por su madre, sino que también hizo del tango su lengua materna. Tras completar sus estudios primarios, Robertito se sintió obligado a salir en busca del peso. Trabajó cargando y descargando camiones, fue ayudante en almacenes, limpió pisos y fue el niño de los mandados de quien lo necesitase. Cuando cumplió los 12 años, comenzó a trabajar como cadete en un estudio jurídico y allí le llamó la atención esa enorme máquina marca Olimpia que los empleados tecleaban para escribir. Uno de ellos le enseñó a usarla y a los pocos meses ya se encontraba sentado en un escritorio transcribiendo textos a máquina. En sus tiempos libres solía ir a una plazoleta cercana para jugar con otros niños y también para maravillarse con el canto de los pájaros que revoloteaban y anidaban en los árboles del lugar. Roberto se fascinaba con ellos. Años después, la observación y el cuidado de aves se convirtió en su principal pasatiempo. El polaco llegó a tener más de 500 pájaros en su casa. Roberto Goyeneche, que en aquellos años todavía nadie lo llamaba por el apodo del polaco, siempre se había sentido muy atraído por el canto, y pocos saben que se inició integrando un coro de iglesia. Pero siempre tenía un tango entre sus labios. Y era lógico, Saavedra era un barrio muy tanguero, y además él venía de una familia con raíces en este género. En las juntadas con amigos, Roberto era el que se animaba a cantar, ya fuese a capela o con el acompañamiento de algún guitarrista. A los 18 años, Roberto se presenta en un concurso de cantores. El premio era un contrato para cantar durante un mes con la orquesta de Raúl Kaplún. Roberto gana y debuta en el escenario del prestigioso cabaret Ocean Dancing de la calle Leandro Alem al 200. Goyeneche solo canta un corto periodo con Kaplún y prosigue su vida alejado de los escenarios. En 1948 contrae matrimonio y en 1949 nace su primer hijo. Roberto ya es un hombre de familia y es el único sostén del hogar. De día conduce un taxi y de madrugada un ómnibus, es decir, un colectivo. Le gustan los turnos nocturnos porque son más tranquilos. Y como cantor nato que era, no puede evitar de entonar algún que otro tango mientras conduce por las calles de Buenos Aires. Los noctámbulos pasajeros de la línea 19 se maravillan al escuchar la voz de ese joven colectivero cantor, un lujo al coste de un boleto urbano. Una noche, y por esas casualidades de la vida, sube a su ómnibus un hombre llamado Justo José Otero. Este era el representante artístico de una destacada orquesta dirigida por el afamado pianista y compositor argentino Horacio Salgán. Otero, al escucharlo cantar, queda maravillado con este joven chofer de colectivo. Y antes de descender del coche, le pregunta: «Che, pibe, ¿vos cantás para alguna orquesta?». A lo que Roberto le contesta: «No, yo solo canto para mí». Otero, sin decirle nada más, desciende del coche, pero al otro día se lo comenta el director Horacio Salgán. Le dice: «¿Sabes, Horacio, que en la línea 19 hay un chofer que canta una maravilla? ¿Qué opinas si te lo traigo así lo probás?». Pero Salgán no le da importancia. En ese momento el staff de cantores de la orquesta estaba completo y además la historia sonaba un poco inverosímil. Pero a los meses, uno de los cantantes de esta orquesta renuncia de manera repentina y Salgán, desesperado, le pide a Otero que le consiga urgente un nuevo cantor para suplantar esa baja. Otero recuerda entonces a este joven chofer de ómnibus y cantor de la línea 19, y en vez de ser más práctico y tentar algún vocalista de alguna orquesta menor,
decide salir en busca de ese colectivero del cual ni siquiera sabía su nombre. Otero tuvo que recorrer empresas de ómnibus, café y bares de la zona hasta que consiguió dar con Roberto Goyeneche. Si bien Buenos Aires es grande y tiene muchas líneas de ómnibus, no todos los choferes eran cantores, o por lo menos, no todos los choferes eran buenos cantores. Otero lleva a Goyeneche a un estudio de grabación para que el gran Horacio Salgán le realice una prueba. Salgán va a control y en el piano me acompaña Héctor Artola. Y me dice, ¿qué quiere cantar? Le digo, yo tengo un tango que es muy lindo, es de Font y Cabaza. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. Salgán, de allá del control, dijo, y se vino. Y me dice Salgán, ¿puede empezar esta noche? Digo, ¿cómo, maestro? ¿Puede empezar esta noche? Digo, no, ahora puedo empezar, cuando usted quiera, ayer empiezo. Eran las 3 de la tarde. Dice, bueno, lo espero a las 8 en los bailables. Y yo estaba a las 6 ahí. En aquella agrupación, Roberto comparte el puesto de cantor junto al intérprete Ángel El Paya Díaz, quien lo apoda como El Polaco, seudónimo que se convertiría en la marca personal de Goyeneche durante toda su carrera. Pese a que la orquesta de Salgán es una de las más destacadas, el pago que recibe el Polaco no le alcanza para mantener a una familia, razón por la cual debe dividir su tiempo entre los shows y sus nocturnos turnos de chofer de colectivo. Muchas veces los horarios de trabajo con la orquesta le coinciden con sus turnos de chofer de colectivo, pero se las arregla para cumplir con ambos compromisos. Era muy normal que el Polaco Goyeneche llegase a los recitales manejando el colectivo. Este siempre conseguía que algún chofer amigo lo cubriera durante esos 40 minutos de show. El Polaco descendía del bondi, se ponía el saco y la corbata y subía al escenario para actuar junto a la orquesta. Tras concluir su presentación, el público lo despedía con efusivos aplausos, ignorando que ese cantor salía corriendo hasta la esquina, se quitaba el saco y retomaba el manejo de su ómnibus. Mientras tanto, los pasajeros del coche ignoraban que ese chofer, que se acababa de hacer cargo del volante, venía de ser ovacionado por cientos de personas. Que en el momento en que Goyeneche se incorpora a mi orquesta, Goyeneche era colectivero. Entonces hacía algunas vueltas con el colectivo, hacía algunas vueltas con la orquesta y después seguía haciendo otras vueltas con el colectivo. El Polaco trabajó con Salgán desde 1952 hasta fines del 55. Grabó un total de 10 obras con esta formación. En 1956, Goyeneche fue convocado por la orquesta más prestigiosa de Argentina, la orquesta dirigida por el eximio bandoneonista y compositor Aníbal Troilo. Y recién con esta formación, el Polaco puede dedicarse íntegramente a la música y dejar de repartirse entre el escenario y el volante del colectivo. Junto a la orquesta del Pichuco Troilo, el Polaco graba 26 obras, entre ellas Garúa, de Troilo y Cadícamo, La Última Curda, de Castillo y Troilo, Sur, de Mansi y Troilo, entre otras. Pese a que la orquesta del Pichuco Troilo le da al Polaco mucha más proyección y fama, este tiempo aún no constituye los años de oro del cantor. Durante el tiempo que el Polaco canta para estas orquestas, él se considera un instrumento más de la formación. Es un cantor correcto, aplicado, que sigue y obedece a rajatabla las indicaciones del director. El Polaco frasea tal y cual lo indica la melodía de la obra, ya que una pausa o un fraseo diferente podría llegar a estropear algún arreglo de la orquesta. Tras 8 años de haber trabajado y de haberse formado en la orquesta del Pichuco Troilo, el Polaco es desvinculado de la misma. Es el mismo Troilo quien se lo informa, y la razón es muy particular. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, hay que irse de la orquesta. Yo le dije, gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Dice, no, porque usted está llamado a ganar mucha plata.
y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser Roberto Goyeneche acompañado a Aníbal Troilo. Juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichuco. Cabe aclarar que en los años 60 se presenta una gran crisis en el tango, en especial para las orquestas. Hay menos trabajo y surgen nuevas corrientes musicales que enloquecen a los jóvenes, entre ellas el afamado Club del Clan, una propuesta moderna impulsada por un marketing sin precedentes en el país. Por ende, a las orquestas típicas se les hace imposible sostener una estructura tan grande de músicos y cantores. Troilo no quiere que su amigo el polaco siga a bordo de un barco que parece ir directo al naufragio. Pero la carrera del polaco, tras su desvinculación con la orquesta, queda totalmente paralizada. Este cantor desconocía lo que era emprender una carrera en solitario. Él siempre había funcionado como parte de una estructura. Él jamás había negociado contrataciones ni caché. Tampoco tenía representantes, ni mucho menos músicos propios. Según comentaron allegados al polaco, este tampoco tenía muchas ganas de comenzar esta empresa, ya que estaba convencido de que con la orquesta de Aníbal Troilo había logrado el punto máximo que su carrera artística pudiera alcanzar. El polaco se pasó 2 años sin pisar un escenario. Los ahorros se le acababan y le preocupaba la subsistencia de su familia. A los 40 años de edad, toma una decisión que parecía muy lógica. Le comunica a su esposa de que volverá a la empresa de ómnibus para solicitar su antiguo trabajo de chofer. Le dijo: lo del canto ya no va más, vieja. Fue algo hermoso, pero hay que parar la olla. Pero apenas a semanas de que volviera a vestir ese uniforme de pantalón azul y camisa celeste, el teléfono de su casa vuelve a sonar. Y le proponen una participación especial en el disco del destacado director de orquesta, Armando Pontier. Este disco era una muy valiente apuesta por el género que hacía la discográfica RCA Víctor. El polaco le pone la voz a 6 de las 12 obras que contiene el material: La última curda, Mi canción de ausencia, Carrusel, Madame Yvonne, La novia ausente y Miedo. Tras este disco vuelven las actuaciones en vivo, que constituyen el pan de cada día de todo artista popular. Pero en esta etapa las presentaciones del polaco ya son bajo la figura de solista. Inclusive vuelve a reencontrarse con su querido amigo Aníbal el Pichuco Troilo, pero este solo lo acompaña con su bandoneón. Es en esta etapa de solista cuando empieza a florecer el particular estilo de canto del polaco Goyeneche, estilo que lo llevaría hacia lo más alto de su carrera. Al no encontrarse ya bajo la estructura de una orquesta y bajo la guía de un director, el polaco comienza a soltar su magia, y su magia consiste en no solo interpretar un tango, sino también en vivirlo. El polaco realiza una suerte de recreación en vivo del tango que interpreta. Sus fraseos responden más a la emoción de la obra que al tiempo o a la línea melódica. El polaco comienza a decir, a contar los tangos. Sus manos y sus piernas reflejan el dolor o la bronca que la letra desarrolla. Cuando un tango le duele, su voz se quiebra. Su puño golpea con fuerza su pecho, hasta el punto que a veces debe callar y dejar que el silencio diga lo que la angustia le impide nombrar. El público queda atrapado con su actuación y junto a él comienzan a vivir las letras de los tangos. Cacho Castaña, en su obra Garganta con arena, dedicada al polaco, lo llama cantor de tango equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Y esto no lo dice porque no considere a un cantor artista, sino porque Goyeneche es mucho más que un cantor, o mejor dicho, es muchas cosas a la vez.
Es un cantor, un intérprete, un actor en el escenario, un narrador de versos, un mago que conseguía que al público le duela el dolor que estaba cantando. Lo que el gordo quería, por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fortísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Resulta que después yo canto como quiero yo. Haceme un tango de Pichuco de las dos maneras. Que noche llena de estío y de frío, Pichuco. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Parabarán, Pichuco. Pichuco. Entonces yo, que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría, no esperan ni papá, y la orquesta todavía no está ahí, pero yo voy adelante. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras que con el gordo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Porque el pam, 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 para, ¿me entendés? Sí. O sea, ahí fue donde la gente me da boliche. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. No solo lo sigue el público tanguero, sino también gran parte de la juventud que consume otros géneros musicales. El nuevo público del polaco es un público con gran apertura a diferentes estilos, pero el mismo polaco también lo es. Pese a su edad, se fascina con los Beatles y los Rolling Stones y defiende el movimiento y a los artistas del rock nacional. Porque los únicos que valieron fueron los Beatles y los Rolling Stones. Además, X. Lo que hacen los chicos de la Charlie, Lito, Pito, Barieto, Lerner, es honestidad. Yo los defiendo porque son de nosotros. Los admiro, además. En total, el polaco grabó 42 discos con diferentes formaciones, con las orquestas de Salgán, Troilo, Pontier, con la orquesta típica porteña, y realiza con el mismísimo Astor Piazzolla la segunda versión de la obra Balada para un loco, que se había estrenado un año antes con la voz de Amelita Baltar. Sobre esta obra, Balada para un loco, compuesta por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, cuentan que debido al vínculo que Piazzolla tenía con la cantante Amelita Baltar, la obra fue grabada en estreno por esta artista, pero que en realidad Ferrer había escrito los versos de esta canción pensando en la particular interpretación del polaco Goyeneche. Así que pese a que esta vanguardista pieza había sido hecha a medida del polaco, él fue el segundo en grabarla. Y para muchos, en especial para los que amamos la obra del polaco, sentimos que esta versión de Balada para un loco del polaco Goyeneche es superior a todas. Y en lo personal siento lo mismo con su interpretación y grabación de Cafetín de Buenos Aires, obra de Discépolo y de Mores, que se convirtió en un clásico de su discografía y en una suerte de banda sonora de las calles porteñas. Pese a que este tango ya había sido excelentemente grabado e interpretado allá en 1948 por Edmundo Rivero, pero la grabación del polaco es recién de fines de los años 60, del 68, 69, y es una grabación que se impregnó en la mente de la gente. Y ese creo que fue también otro de los grandes logros de Goyeneche, porque tuvo la capacidad de recrear y de apropiarse para la posteridad de grandes clásicos. Así como sucedió con Cafetín de Buenos Aires, ocurrió también con La Última Curda de Troilo y Castillo, que también había sido grabada por Edmundo Rivero allá por el 55-56,
una excelente versión que se hizo muy popular, pero después llegó el polaco y grabó una versión fabulosa de este tango. Lógicamente no pretendo ponerme a comparar a grandes cantores, pero vale aceptar que el estilo del polaco era una hermosa locura. Esta misma historia ocurrió también con clásicos como el tango sur, con Naranjo en Flor de los hermanos Expósitos, que en un principio fue grabada por Armando Moreno, por Floreal Ruiz, y de igual manera, años después, llegó el polaco y grabó una versión demoledora de esta obra, que quedó grabada a fuego en el oído y en el corazón del público. Inclusive se dio el gusto de hacer su propia versión de Pompas de Jabón, melodía que pertenecía a su tío, don Roberto Emilio Goyeneche, y que había sido grabada por el mismísimo Carlo Gardel allá por los años 20. Cantantes y músicos se desviven por grabar con él, y no solo del género tanguero, sino también figuras como Lito Nevia, el cantante español Diango, e inclusive la última grabación que el polaco realizó fue en 1994 con Mercedes Sosa. Y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Lo más grande, pero de verdad. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tus 20 años temblando de cariño, por el beso que un día te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó. El polaco se convierte en un ícono de la cultura popular. Es invitado a recitales de rock y hasta fue convocado para actuar en una película argentina titulada Sur, dirigida por el director Pino Solana. El polaco tiene una sola exigencia para actuar en TV o en cine. Si canta, lo debe hacer en vivo, porque para él el playback o la fonomímica es algo de muy mal gusto y sobre todo una falta de respeto al público. Una de las apariciones en TV más recordadas y que en lo personal a mí me divierte y me emociona mucho es, sin lugar a dudas, en el programa del capo cómico Jorge el Gordo Porcel, donde el polaco hacía de sí mismo, pero de un polaco pobre que vivía en una humilde pensión del barrio de La Boca. Voy a poner un pedacito de este video, así lo recordemos porque es algo hermoso. Después del hogar, Batista y Beckenbauer, digamos. Gracias, Roberto. ¿Se puede saber de dónde viene, che? Tenemos dar una serenata con Juanjo. Una serenata acá antiguo. Ahora vos te arriesgás a meterte bajo una ventana que te tiren un balde de agua. Y si fuera a hacerle, te tiran una milanesa. Entonces, prestamos una guitarra que esté acompañado también. No me hablé de milanesa, que tengo un hambre. Estamos pasando un hambre en esta casa. Hay gente que está peor que nosotros. Por lo menos nosotros estamos pichados, viejo. Cantamos un tango. Va, menos mal. Gracias. Me lo pediste vos. Muy bien. ¿Cómo no te lo voy a pedir? Estoy lleno de cucarachas, no sé cómo hacer para que se vaya. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto en el garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más y que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera,
para este corazón tan nacido, con tristeza de tapera. Lógicamente, llegó el momento que al polaco le quedó chico Buenos Aires y comenzó con giras y presentaciones en destacados escenarios de New York, España, Francia e inclusive Japón. Pero pese a semejante éxito mundial, el polaco seguía viviendo en el barrio de Saavedra, en la casita de toda la vida. Cuando no actuaba, le gustaba quedarse en casa, dormir hasta tarde, levantarse para ver la caricatura de la Pantera Rosa y, sobre todo, atender a sus más de 500 pájaros que tiene dentro de un inmenso jaulón en el fondo de su casa. Una jaula inmensa que tiene el tamaño de una habitación. En su interior posee árboles, agua corriente y recipientes con alimentos. Por las siestas, el polaco abre la puerta de esa inmensa jaula y entra en ella como si fuese un pájaro más. Les limpia el lugar y les acomoda los nidos mientras les silba o les canturrea algún gotán. Cuando llega la tarde, este artista internacional se sienta en short y musculosa a tomar mate en la vereda de su casa. Los años, las noches y los vicios comienzan a pasarle factura. El polaco fue un tenaz fumador. Desde muy jovencito siempre cargaba un paquete de cigarros, pero un día su voz comienza a fallar, razón por la cual es intervenido quirúrgicamente y le quitan pólipos de sus cuerdas vocales. Si bien su voz ya no es la de antes y comienza a sonar a una garganta con arena, esta emite una emoción que le pone la piel de gallina al público. Pero tiempo después le diagnostican un efisema pulmonar. Le comienza a faltar el aire en medio de los shows, pero algo que jamás le falta es la capacidad de, con su gran interpretación, disimular lo que a veces falla. Cuando el aire lo abandona, el público cree que se ha ahogado con una pena. En los 90, la salud del polaco está muy deteriorada. Le prohíben seguir fumando, lo que es muy difícil para el artista. Ya no realiza presentaciones en el exterior y actúa cada vez menos en Buenos Aires, aunque mantiene la firme intención de seguir cantando. En 1994, Mariano Mores le propone hacer un disco juntos. Es un gran pendiente del creador del Cuartito Azul. El polaco acepta gustoso, pero le dice: «Mira, Mariano, aguantame unas semanas, me mejoro y grabamos». En ese momento, el polaco se encontraba transitando una neumonía. Pero el propio polaco también tiene sus pendientes. Deseaba grabar varias obras que le fascinaban, entre ellas la canción titulada Para Vivir, de su amigo Cacho Castaña. E inclusive deseaba grabar su propia versión del tango Tiempos Viejos, obra clásica en las voces de Gardel y de Julio Sosa. Lamentablemente, este pendiente del polaco Goyeneche se convertiría también en un pendiente del género del tango. En julio de 1994, la condición respiratoria del polaco se agrava y debe ser internado en una unidad de cuidados intensivos. 15 días después, el 27 de agosto, fallece a los 68 años de edad. Cuando las radios de Buenos Aires informan la necrológica, en la calle, cientos de choferes de taxi y colectivos comienzan a tocar bocinas en señal del cariño y respeto al cantor que se ha ido. Con su partida, no solo se fue uno de los grandes cantores del siglo XX, sino también un estandarte de la porteñalidad que, con el poco aire que le quedaba, pudo darle oxígeno al género del tango. El 28 de agosto de 1994, la gran ciudad despidió a ese cantor, confirmando certeramente que a Buenos Aires le ha de faltar siempre el aire cuando no esté su voz. Les pido por favor que me comenten aquí abajo en la caja de comentarios sobre cuál es su tango favorito en la voz
del polaco Goyeneche, y también qué recuerdo o a qué tiempo los transporta. Mi nombre es Matías Ángel, esto fue otra edición de Luna Turma Radio. Muchas gracias por haberme acompañado y no olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima semana.